Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy les voy a platicar un poquito del miedo a volver a amar. La mayoría de las personas estamos emocionalmente heridas, ya sea por circunstancias que hace poco pasaron o por dolores muy viejos que no han sido resueltos y de una u otra forma siguen lastimándonos o incluso impidiendo que tengamos una calidad de vida adecuada. Uno de los temas quizá más importantes en el tema de vinculación es con quién elegimos construir una pareja o incluso un matrimonio. Tenemos una sociedad que ha erotizado el maltrato y muchas de las relaciones de pareja están cimentadas en la ambivalencia del amor-odio. Es decir, estamos unidos y a la vez como atados, desde el amor, el miedo, el odio, el dolor. Y a veces toda esta mezcolanza de emociones o reacciones emocionales se confunden. Así, por ejemplo, una pareja nos puede provocar, ¿sí?, sentir que podemos subir al cielo, pero también la relación con esta misma persona, sentir que podemos tocar el mismísimo infierno. El miedo a volver a amar después de un traumatismo es algo que debe ser resuelto, porque si no nos quedamos cristalizados o estancados. Es decir, nos es difícil volver a intentarlo, e incluso intentándolo, nos es difícil concretarlo. Entonces quisiera hablar un poquito de cómo primero se configura el miedo a volver a amar. Dice un dicho por ahí que la burra no era arisca, sino que le hicieron. La mayoría de las experiencias que encarnan el miedo a amar tienen que ver con traumas no resueltos con relaciones anteriores. Estas relaciones pudieron ser elecciones propias, es decir, que nosotros mismas tomamos en nuestra vida adulta, pero también experiencias que moldearon la forma en la que vemos el amor. Es decir, que si venimos de familias y de matrimonios, de papás y mamás, que tuvieron experiencias muy destructivas o tóxicas en lo amatorio, pues tenemos como un modelo que ya nos provoca miedo. Desde niños aprendimos a ver que las experiencias de amor, de pareja, eran conflictivas. Y entonces nos da miedo nosotros también construir una relación porque tal vez tenemos esta fantasía de repetir la vida de nuestros padres. Entonces ese sería como uno de los principales miedos que tenemos que reconocer. Acuérdense que miedo no reconocido es miedo que nos controla. Y si nosotros reconocemos el miedo, podemos elaborar el miedo y por lo tanto también trascenderlo y liberarlo. La primera pregunta interesante que nos podemos hacer es: ¿cuáles fueron los modelos de familia, o más bien dentro de mi familia, que vi acerca de lo que es el amor de pareja? ¿Cuáles eran las formas en las que vivió papá o mamá o los que nos criaron el amor? ¿Qué decían las mujeres de los hombres? Algunas creencias nucleares vienen desde muy chiquitos, desde pequeñitos, como por ejemplo escuchar a algunas tías o hermanas mayores o hermanos que las mujeres son tal o cual y los hombres solo tal o cual, y entonces desde chiquitos y chiquitas generamos ideas altamente negativas y destructivas de lo que podría ser el sujeto de amor, sea hombre o mujer. Entonces hablamos de una experiencia heredada de dolor por parte de la familia, pero también podemos haber sido heredados de experiencias de placer y de amor, es decir, situaciones muy afirmativas en donde papá, mamá y las personas adultas tenían relaciones bastante funcionales. Y yo me atrevo a decir que esto es lo menos usual, porque en un mundo donde la violencia y el amor están confundidos, es más usual encontrarnos situaciones traumáticas. Entonces, eso sería como el bagaje, ¿sí?, de miedos que venimos arrastrando como niñas y como niños. Pero viene otro bagaje interesante, que es ¿qué pasó con nuestros primeros amores? ¿Qué pasó con nuestros amores adolescentes platónicos? O incluso con nuestros primeros noviazgos. ¿Cuáles fueron las experiencias y las expectativas que teníamos acerca de esto? La mayoría de las personas venimos muy romantizadas o muy romantizados.
y a veces la realidad pues no nos cumple la fantasía romántica Disney. Y cuando eso no sucede, generamos pues decepción, dolor o frustración, lo que conlleva después al bloqueo. Entonces, nuestro pasado ya pasó, no nos define, pero de una u otra forma sí tiene influencia. Pero es una influencia que hasta cierto punto está, no es la totalidad. Entendiendo que no es la totalidad, hemos de entender la primera pregunta que nos podemos hacer sin culparnos, sino no bien asumir que en algún momento de nuestra vida no teníamos el conocimiento para elegir correctamente una pareja y la forma de vincularnos. Detectar las malas elecciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida desde un principio compasivo y no juicioso. Era lo que podíamos elegir con lo que teníamos y con lo que sabíamos. ¿Cuáles fueron las malas elecciones de amor? Y uno empieza a decir, bueno, pues quizá me atraían las personas que eran un poco violentas, o las personas que eran infieles, o las personas que eran infantiles, o etc, 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 etc. Y nosotros también pensamos en cómo estábamos en esa época y quiénes éramos. La mayoría de las personas lo único que queremos es tocar y ser tocados desde el amor. En una entrega y en un tomar, ¿sí?, erótico, romántico, que haga mejores personas a ambos. Pero muchas veces no tenemos una pedagogía del amor correcta. Tenemos más bien una pedagogía del control, ¿sí?, de la violencia, en donde se erotiza lo que es destructivo. Y entonces tal vez tenemos patrones en donde nos parecen atractivas las personas que son altamente dominantes, invalidantes, violentas, o incluso hemos erotizado esos modelos. Y si bien una persona noble, buena, receptiva, sientes que te da pereza o flojera. Y entonces aquí es donde tienes que pensarte a ti misma y sentirte, pensarte, diría Galeano. Y empezar a liberar esos patrones que te han hecho identificar como erótico o erótica a las personas que tienen connotaciones tóxicas o destructivas. Es decir, es una liberación como muy política, colectiva, pero también muy personal e íntima. Deserotizar lo violento y lo destructivo. Entonces ahí realmente empieza tu trabajo. Y no es porque, ¿por qué siempre me topo a puros patanes o a puras personas inadecuadas? Pues es que desde tu mapeo interior son lo que percibes. Igual también pasan personas muy chéveres a tu alrededor, pero no las ves como sujetos de amor o de erotismo, porque tú estás, vamos a decir, con una brújulita, ¿sí?, que te lleva únicamente a los aspectos que parecen eróticos, pero que son destructivos. Entonces, lo podemos ver bien claramente en la cultura pop. Vamos a ver la mayoría de las películas, de las novelas, de los libros y demás, y el galán generalmente es medio patán, ¿sí? Y es este tema de hasta bulea o violenta o acosa, ¿sí?, a las protagónicas, y es esta respuesta como amor-odio, y hasta se lo decimos a las niñitas cuando son pequeñitas, y es que ese muchachito te molesta porque le gustas. Es que mira, es que hazle así, y decimos, válgame, pues es que desde ahí empieza una pedagogía del dolor y de la elección destructiva de lo amatorio. Pero todo se puede sanar desde la reeducación centrada más bien en la paz y centrada más bien en la autoconciencia. Sin juzgarnos, elegimos lo que elegimos porque estas eran nuestras formas de entender el mundo, pero podemos cambiarlas. Entonces aquí viene esta parte que es, ¿en qué momento voy a dejar de tener miedo a volver a amar? Bueno, la respuesta es como un poquito compleja, pero podemos empezar por una partecita, que es, puedes empezar a liberar los miedos, las irracionalidades y las decisiones inadecuadas sin juzgarte. No eres culpable de haber elegido destructivamente a personas que amar. Y no es que no tengas control sobre tus emociones o sentimientos. Es que tenemos una educación inadecuada en ese tema. Entonces, sanar representa reeducarse. Ahora podemos decir, ¿cómo puedo elegir? ¿Y cuál sería
mi canon, ¿sí? O mi patrón de una persona sana. ¿Qué atributos psicológicos, físicos, económicos, sociales debería tener una persona que representara bienestar para mí? Y cuando tú te empiezas a generar un nuevo perfil amatorio, es decir, así como existen los perfiles de puestos, tú empiezas a definir tu perfil como para la persona que puede ocupar ese puesto en tu corazón y en tu vida. Pero es un perfil bonito, no es que estés sometiendo a otra persona, es saber que puedes hacer como una checklist de atributos sanos que la persona tiene. Evidentemente, cuando una empresa, sí, por así decirlo, y estoy jugando con este como ejemplo, pide algo, también ofrece algo. Y también tú tienes que hacer tu perfil de oferta. Es decir, yo he desarrollado también estas funciones de sanidad, de armonía y de amor. ¿Puedo pedir la no violencia cuando yo sigo siendo muy violenta o muy violento? ¿Puedo pedir la fidelidad cuando mi patrón todavía es engañar, mentir, sí, o faltar al respeto a la relación? ¿Quiero una relación monógama o abierta? ¿Y qué es lo que también puedo ofrecer? Entonces, la representación del perfil de puesto de pareja sana, por así decirlo, tiene una correlación con lo que tú también puedes evolutivamente aportar a la relación. Es decir, imagínense, es como esas cosas que a veces me toca escuchar, sobre todo, y sí me atrevo a decir más en hombres, ¿no? Que dicen, no, pues que sea buena, que sea fiel, que esté guapa, que se cuide mucho, de verdad que llega un momento que dices que sepa que dicen coser, planchar, bordar, y dices qué barbaridad, ¿no? Pero que sea también independiente económicamente, porque yo no quiero cargar. Y bueno, empiezan así y así. Y de repente los volteas a ver, o uno se voltea a ver a sí mismo y dices, oye, y yo tengo esa representación. Y entonces de repente los ves hombres que no se cuidan su cuerpo, que tal vez no son tan agraciados desde lo hegemónicamente estético, que no son muy respetuosos, que no tienen pláticas o no han desarrollado pláticas tan interesantes, pero todo eso lo piden en una mujer. Y uno dice, bueno, qué barbaridad y qué iniquidad. Entonces, el principio de la equidad, y para poder pedir que eso se materialice en nuestra vida, es primero nosotros encarnarlo. Nosotros tenemos los amores que nos creemos merecer. Y entonces también es empezar a trabajar nuestra autoestima. Claro que eres una mujer o un hombre que merece el amor en función de que empieza a amarse, a cuidarse, a respaldarse, a saber que es un ser, ¿sí? Único, irrepetible y que tiene algo que ofrecer al otro. Pero si nosotros nos andamos sintiendo como una chancla tirada en la calle, pues nos vamos a conformar y vamos a buscar una chancla que se siente tirada en la calle. Es un principio de resonancia y autoestima. Mi autoestima resuena, desde un lugar herido, atraemos resonancias heridas. Claro, aún así teniendo el perfil, aún así teniendo como las expectativas y aún así trabajándote psicológicamente, emocionalmente, vitalmente, existen los riesgos, porque la vida es un continuo riesgo. Y aquí hay que conciliarnos con esa realidad. Tal vez la primera decisión que tomas de salir con alguien después de mucho tiempo, de una relación que concluiste, no va a ser la relación más satisfactoria o más correcta. Es que estás aprendiendo y no te tienes por qué forzar a que la primera relación funcione. Puede haber una primera, una segunda, una tercera, una cuarta y demás. Es decir, asumir como una realidad que el riesgo de que no funcione está ahí. Y eso no te hace una persona perdedora o fracasada en el amor. Te hace una persona que está explorando las dimensiones del amor. Y la exploración requiere de, pues, el encuentro y el desencuentro, el acierto y el desacierto, la prueba y el error. Y no pierdes el tiempo por hacer esto. Más bien vas ganando experiencias y vas sumando también, vamos a decir, como pequeños pedazos del otro y entendimiento de las otras vidas. Claro, en este riesgo, quizá tú tienes que tener muy acordado ya contigo misma, contigo mismo, que ya estás dispuesta a poner límites donde antes no los ponías. Esto nos ayuda a bajar mucho la ansiedad de amar, saber que ahora sí puedo poner límites
y voy a decir alto a las cosas que yo ya detecté, aprendí y entendí que son destructivas, tanto de mi parte como de la otra persona. Límites hacia el sí mismo y hacia el otro para poder construir un espacio en común. Estos límites son bien importantes, ya decía Walter Rizzo en su libro Los límites del amor, ¿no? Y es que el amor nos lo han enseñado como el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, el amor todo lo perdona. Claro que no. El amor también requiere sabiduría, y la sabiduría, ¿sí?, requiere estructura, orden y límites. Entonces, para empezar el camino de sanación al miedo, o del miedo a amar, hemos de entender que tenemos el control de nuestras vidas, que tenemos aprendizajes inadecuados, que lo que nos pasó ya pasó y no podemos cambiarlo, pero sí podemos elegir cómo vivir cosas nuevas. Empezar a generar una nueva pedagogía del amor basada en la paz y en el respeto. Entender que hay riesgos en estas relaciones y que esos riesgos también son, por así decirlo, una bendición y una oportunidad para el aprendizaje. Es importante que las personas que de una u otra forma nos hemos sentido lastimados, lastimadas en los temas del amor, sepamos que no es el fin, que la vida siempre se está abriendo camino, que hay personas y potencialmente muchas buenas personas en el mundo, que desmitifiquemos esto, que dejemos de pensar fatalistamente, que no claudiquemos en el derecho que todas tenemos, que todos tenemos, a amar y ser amados, que puede que no sea el objetivo más importante de tu vida y eso está muy bien, pero pues es una dimensión que está ahí y que es una opción. Recuerda, ¿sí?, que para amar primero empieza, y aunque parece cliché, ¿sí?, es el autoamor, Maitri, el autoamor, ¿sí?, tratarnos con ternura, con paciencia, con amor, con compasión, porque en función de cómo tú te tratas, el mundo te va a tratar. Somos un continuo espejeo del otro. Y si lo vamos a hacerlo de forma consciente, lúcida y desde el amor. Espero que este tema te haya sido interesante. Si así fue, puedes compartirlo y encontrar más contenidos de Saber Sanar a través de mi página ladiosaluna.blogspot.com, y también nos puedes encontrar en las plataformas de descarga de audios. Nos vemos pronto y que tengas una hermosa y amorosa vida.